Un saludo a todas y a todos y seguimos en nuestra caminata sobre el tema de una ética mundial y cómo esta construcción colectiva de estos mínimos éticos nos van a permitir la supervivencia a corto o a mediano plazo si reconocemos que actualmente dentro de los conflictos que vivimos a todo nivel, a nivel local y a nivel global, necesitamos una alternativa para comenzar a rescatar de nuestras tradiciones y de nuestra historia cultural los puntos más importantes que pueden permitir una convivencia más humana, que vivamos en relación con el otro, reconociéndolo en sus diferencias y que podamos integrar todos nuestros avances culturales, tecnológicos y también todos nuestros avances sociales y políticos para el bienestar de todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo la ética mundial puede aportar a la construcción de una política mundial humanizante. Para esto vamos a recordar tres fechas importantes a nivel histórico, especialmente dentro del siglo XX, que van marcando la creación de unos paradigmas que al día de hoy se hacen obsoletos y que nos permite, teniendo esa mirada hacia atrás, ver cómo la ética mundial, estos parámetros o estos principios éticos básicos nos ayudarán a la construcción de un nuevo paradigma más humano y que nos lleve a la convivencia en dignidad, justicia y paz. Y como siempre, aquí tengo mi tacita de café que nos va a ayudar a filosofar. Primera fecha importante, 1918. Es el fin de la Primera Guerra Mundial, que lamentablemente deja a más de 10 millones de víctimas. Dentro del resultado de esta Primera Guerra Mundial está el colapso del Imperio Alemán, el colapso de los zaristas, el colapso del Imperio Otomano y también el colapso del Imperio Chino. También es muy importante que Estados Unidos por primera vez entra a territorio europeo con sus tropas. Se da como punto focal de este primer paradigma el nacimiento del Imperio Soviético. El final de la Primera Guerra Mundial da también el final de ese paradigma eurocéntrico imperialista. Y van a ser el otro paradigma, que se denomina el paradigma transmoderno, con los 14 puntos que proclama el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Estos 14 puntos llevaban a una supuesta paz mundial, pero esta paz no fue una paz consensuada con todos los actores en el conflicto, sino que fue impuesta, y los vencidos sufrieron las fuertes restricciones que estos 14 puntos abanderados por Norteamérica les imponían. ¿Cuál fue la consecuencia de esta estrategia? El nacimiento del fascismo, el militarismo japonés y el nacimiento del nazismo. 2 décadas después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, aparece el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto termina en 1945. Dejando más de 50 millones de muertos y muchísimos deportados. En esta guerra se derrota el nazismo y el fascismo, pero se fortalece el comunismo soviético. Este nuevo paradigma sigue siendo abanderado por Estados Unidos con el nacimiento de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco y el Tratado de Bretton Woods para la creación de un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial tenía como base el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, nace la Declaración de los Derechos Humanos y hay un fuerte movimiento económico de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Como vemos, sigue siendo Norteamérica la que va liderando este nuevo paradigma que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde otra perspectiva, el estalinismo soviético bloqueó este paradigma y se creó la división del mundo entre este y oeste, entre comunismo y capitalismo. Pero este paradigma va a morir en 1989 con la caída del muro de Berlín. Esta caída de esta división en la ciudad de Berlín demostró el triunfo de la Revolución Pacífica en la Europa del Este y lentamente se fue desmoronando el comunismo soviético. Hay otro hecho importante y es que cuando termina la Guerra del Golfo nace el nuevo paradigma. Este no tiene un título como tal, pero George Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, y como vemos esos paradigmas están jalonados siempre por Norteamérica, George Bush
hablaba de la cuestión de visión. Y este nuevo paradigma estaba centrado en no crear una democracia en Kuwait, nada de democratización en Arabia Saudita, y esta va a ser la base para todo el nacimiento de la insatisfacción del mundo árabe, llevando a algunos grupos extremistas a cometer los actos terroristas que todos conocemos. Desde esa época, más o menos de comienzo del siglo XXI hasta el día de hoy, no hay un paradigma claro. Inclusive con los conflictos que estamos viendo en la actualidad, especialmente entre Ucrania y Rusia, estos paradigmas que ya se venían marcando fuertemente por el protagonismo de Estados Unidos, hoy vuelven a retomar fuerza con el nuevo orden mundial, teniendo como base el consumo del gas, las nuevas economías y una política transnacional que deje de lado la fuerte influencia que estaba teniendo Vladimir Putin con su economía rusa. No sabemos cómo va a terminar este nuevo ordenamiento. Ya hemos visto por las noticias en esta última semana que el gobierno de los Estados Unidos se está acercando al gobierno de Maduro en Venezuela. Y estos movimientos políticos que hace un par de meses eran impensables, hoy por la situación de inestabilidad en Europa y que Rusia es uno de los mayores productores con petróleo y gas, en medio de esta situación se comienza a construir un nuevo paradigma. No sabemos cuál va a ser su final, ni sus objetivos, ni cómo va a quedar organizado el ambiente político global. Pero sí es necesario, y después de hacer este recorrido histórico de manera muy rápida y frenética, lo que se hace evidente es que hoy la humanidad debe comenzar a construir un nuevo paradigma político y social que tenga en cuenta los mínimos éticos humanos para garantizar que como sociedad podamos sobrevivir a todo lo que nos está sucediendo en este momento. Y dentro de este recorrido histórico también han nacido movimientos alternativos que están a favor de la vida, de la igualdad, de los derechos humanos, de la ecología y del diálogo ecuménico. Estos movimientos han ido tomando fuerza en todas las naciones y hoy deben tener una plataforma también política, una plataforma social y una plataforma económica para que sus ideales, sus proyectos y sus estrategias tengan un mayor impacto en la sociedad. Y llegados a este punto, ¿cuál sería la propuesta para la construcción de un nuevo paradigma mundial que tenga en cuenta los mínimos éticos para la construcción de una paz global? Primero, comenzar a construir una política del entendimiento, del acercamiento y de la reconciliación a través de diálogos regionales, que estos diálogos entre las comunidades más pequeñas en un país impacten a los diálogos que se tienen con los países más cercanos y que esta política de reconocimiento, de diálogo y de paz impacten al ámbito global. Segundo, se necesita crear una nueva forma de pensar. Y esta nueva forma de pensar, que es la construcción de un nuevo paradigma, tiene que partir de que las diferencias raciales, políticas, religiosas, culturales no son una dificultad que hay que eliminar. No, al contrario, estas diferencias tienen que comenzar a integrar dentro de nuestras formas de vida como un valor y una oportunidad. Otro punto importante es comenzar a deconstruir esa imagen del otro como enemigo. El otro también tiene algo que aportarnos a nosotros para la construcción de esta paz global. En la medida en que yo entre en diálogo con el otro que es diferente, puedo construir una relación de gana-gana. Y esto también se puede hacer entre las naciones. Si hay un conflicto, si hay una diferencia, si hay algo que tiene que ser discutido, tratar de discutirlo con los mecanismos de diálogo y de escucha. Esto va a posibilitar que todas las estrategias que existen entre los países de resolver sus dificultades a través de los pactos y de los acuerdos se fortalezca y llegar a un gana-gana internacional y global. Debemos motivar una cultura de la tolerancia y de un estilo de vida honrado y veraz. Esto va a mitigar a todo el movimiento de mentiras, bulos y de fake news que nos están en este momento bombardeando. En la medida que la corrupción y todos los actos ilícitos dentro de los gobiernos, dentro de la sociedad, se vaya eliminando, van haciendo una sociedad más justa y la muerte injusta causada a los más necesitados irá desapareciendo, logrando generar
espacios de convivencia, de paz y de libertad. También tenemos que comenzar a construir una cultura de la igualdad y del compañerismo. Y esto llevará a que cada vez el diálogo, los espacios de conciliación, los espacios de escucha se vayan fortaleciendo desde lo local a lo nacional, y esto va a impactar en el ámbito internacional. También toda esa estrategia tiene que estar fortalecida por una legislación coherente y que esté a favor de la vida humana. Estas legislaciones tienen que gestionar y defender la vida en contra de los genocidios, los crímenes en contra de la humanidad y los crímenes de guerra especialmente, tanto a nivel local como a nivel internacional. Una instancia importante que debe tener un protagonismo mayor es el Tribunal Internacional de La Haya. Es allí donde todos los conflictos nacionales e internacionales pueden ser llevados, y con mecanismos de reconocimiento de justicia, paz y reconciliación podemos comenzar a construir una humanidad mejor. Y no olvidemos los puntos básicos éticos que pueden aportar hoy a la política mundial. Son el principio de humanidad. Todos deben ser tratados humanamente. Y cuando hablamos de todos, es el ucraniano, el ruso, el pakistaní, el palestino, el colombiano, el ecuatoriano. Todos debemos ser tratados humanamente. Segundo punto, la regla de oro. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Esto se tiene que poner en práctica desde los líderes políticos hasta las familias. Todos tenemos que tener esta regla de oro como presupuesto para realizar nuestras acciones sociales. Tercer punto, promover una cultura de la no violencia y de la defensa de toda vida. En la medida que nuestras organizaciones sociales tengan como eje central la defensa de la vida, esto va a llevar a que nuestras sociedades a nivel local y a nivel internacional defiendan la vida humana de todos sus habitantes como punto focal de toda medida económica, política, estratégica, cultural y social. Y cuarto punto, la construcción de una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo. Si los tres puntos anteriores no están sustentados en este punto de una sociedad solidaria y la construcción de una economía justa, pues todo se vendría abajo. Tenemos que comenzar a construir economías que no maltraten a la sociedad, economías justas e igualitarias que a todos le permitan desarrollarse como humanos en cada territorio, y que cuando haya una desigualdad, una injusticia, todos podamos hablar y defendernos en el ámbito de la legalidad, garantizando siempre la vida de las dos partes. Es importantísimo que cada ser humano en el mundo pueda tener los medios necesarios para desarrollarse dentro del entorno familiar, local, nacional y mundial. Estos son los retos que hoy la ética mundial nos ayudan para la construcción de una política que tenga un impacto global. Con esto terminamos este capítulo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.